so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. The Loudhouse Fanfic recordando al hijo olvidado prólogo, parte 1. El fin de un largo sueño. Rita era una mujer de espíritu fuerte y corazón generoso. Había dedicado décadas de su vida al cuidado de su familia, especialmente a sus 10 hijas, cada una con sus propias personalidades y sueños. Desde la mayor, Lori, hasta la más pequeña, Lily, cada una había llenado su hogar de risas, alegría y amor incondicionales. Recordaba con cariño cada etapa de la infancia de sus hijas, cada desafío superado juntas, cada logro celebrado. Pero también reflexionaba sobre los sacrificios que había hecho en el camino, los momentos de cansancio y las preocupaciones que venían con la responsabilidad de ser madre. Sus pensamientos también se dirigían hacia su esposo, Lynn, su compañero de toda la vida. Juntos habían construido un hogar sólido y lleno de amor, pero Rita sabía que el camino no siempre había sido fácil. Habían atravesado momentos difíciles, enfrentado adversidades y superado obstáculos juntos, fortaleciendo su vínculo con cada desafío superado. Sin saber que había olvidado algo realmente importante. Rita caminaba por los pasillos del supermercado con su lista de compras en mano, mientras el bullicio de los clientes y el sonido de los carritos de compra llenaban el aire. Era un día soleado, pero en su corazón sentía una ligera sombra de preocupación. Había planeado hacer las compras en compañía de alguna de sus hijas, disfrutando de ese tiempo juntas mientras recorrían los pasillos y elegían los productos. Sin embargo, sus ocupaciones y horarios distintos habían hecho imposible que ninguna de ellas pudiera acompañarla. Suspiró resignada, sabiendo que era una parte inevitable de la vida adulta de sus hijas, pero, aún así, echaba de menos esos momentos compartidos. Mientras recogía los productos de su lista, un pensamiento la asaltó de repente. En su mente, la sensación de que había olvidado algo importante se hizo presente. Revisó mentalmente su lista de compras una y otra vez, pero no lograba recordar qué era. Una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho mientras intentaba recordar. No obstante, nada venía a su mente. Tal vez algo relevante, algo que tenía tiempo abandonado en su memoria, quizás había olvidado a alguno de sus. Fue entonces cuando, al pasar por uno de los pasillos, un destello de reconocimiento surgió en su mente. Claro. Las barritas energéticas de Lynn Jr. Si las vuelvo a olvidar, alguien no va a estar feliz. Recordó que Lynn le había pedido específicamente que comprara unas barritas energéticas para sus entrenamientos de fútbol. Se sintió aliviada al haber recordado lo que parecía haber olvidado. Dejando de lado ese sentimiento de incomodidad que había sentido antes. Decidió terminar sus compras, sabiendo que ahora tenía todo lo necesario. Mientras caminaba hacia la caja registradora, se prometió a sí misma hacer un esfuerzo por encontrar tiempo para disfrutar de esos pequeños momentos con su familia, incluso en medio de sus ocupaciones y responsabilidades diarias. Con múltiples bolsas llenas de productos en sus manos, salió del supermercado y se encaminó hacia el pequeño parque que estaba cerca de donde había hecho sus compras. El sol dorado del atardecer iluminaba el camino mientras se dirigía hacia su destino. Al llegar al parque, buscó un banco bajo la sombra de un frondoso árbol y se sentó, colocando las bolsas a su lado. Observó a su alrededor, disfrutando del ambiente tranquilo y relajante del parque. Los niños jugaban en el área de juegos, las parejas paseaban tomadas de la mano y algunas personas hacían ejercicio en el sendero. Sacó su móvil para revisar los mensajes, en busca de alguna actualización por parte de Luan. Recordando que la comediante había tomado a la van familiar para asistir a una reunión importante de su club de artes escénicas de la universidad local y le había pedido que la esperara en el parque para recogerla cuando terminara. Mientras esperaba pacientemente la llegada de su hija, su atención fue atraída por una pequeña reunión de niños y algunos adultos que se encontraban alrededor de un pequeño escenario en el parque. Se acercó, curiosa por lo que estaba pasando, observando cómo los niños reían y aplaudían emocionados. Cerca del escenario, vio un pequeño cartel que decía: Teatro de Magia y Marionetas de Delion. Su curiosidad creció aún más al leer el nombre del espectáculo. Sin embargo, notó que el pequeño escenario estaba vacío, señal de que el show aún no había comenzado.
Se acercó aún más, preguntándose qué tipo de entretenimiento se preparaba. De un momento a otro, una pequeña explosión de humo blanco surgió desde el centro del escenario, captando la atención de todos los presentes, incluida ella misma. La nube de humo se disipó lentamente, revelando la figura de un hombre o tal vez un joven de estatura promedio, envuelto en una capa negra, con el interior anaranjado. Su cuello alto realzaba la misteriosa aura que lo rodeaba. Sobre su rostro, portaba una máscara de rostro completo, con una gran sonrisa feliz y con un ojo cerrado como si estuviera guiñando, mientras sus manos estaban cubiertas por guantes negros. Hola, hola pequeños, ¿cómo están? Dijo, mientras saludaba a su pequeño público. El artista callejero se preparaba para comenzar su presentación, pero claramente algo había llamado su atención. Ya que notó que miraba a su público con bastante atención. Y ella misma pudo ver que había muchos más niños en la audiencia, algo que tal vez era raro o poco común, sobre todo porque parecía que la mayoría de los niños parecían estar acompañados por un solo adulto. Con una actitud juguetona y traviesa, DeLeon abordó la situación de una manera peculiar. Se acercó al hombre que parecía ser el encargado de los niños y comenzó a molestarlo de forma amistosa, haciendo gestos exagerados y burlándose juguetonamente. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Parece que tenemos a un padre con muchos niños bajo su cuidado. Dijo con una risa traviesa, mientras señalaba al hombre con un gesto teatral. ¿Acaso estás empezando tu propia pandilla o algo así? El hombre intentó explicarle a DeLeon que los niños eran del orfanato cercano y que él estaba simplemente allí como un voluntario que los acompañaba al parque. Pero DeLeon, en su característica forma de ser, parecía estar más interesado en seguir molestándolo que en escuchar las explicaciones del hombre. Ok, señor padre irresponsable, jajaja. Ignorando los murmullos molestos del encargado de los niños, continuó con su pequeño espectáculo. Muy bien niños, me presento, yo soy el gran e impresionante DeLeon. Se presentó el enmascarado, mientras hacía una pose un tanto ridícula. Confeti caía a su alrededor, el cual nadie sabía en qué momento lo había lanzado. Pero lo único que recibió fue el silencio de su infantil público. Veo a muchos niños muy serios, señor encargado? Mientras decía la palabra encargado, hizo un gesto de hacer comillas con los dedos, lo que molestó al hombre nuevamente. Sus hijos no tienen sentido del humor, ¿será que usted es una margado? Sin pasar por alto ninguna de las burlas del mago callejero, el encargado solo murmuró algunas cosas en voz baja, molesto mientras intentaba ignorarlo al artista callejero sobre el escenario. Bueno, parece que es de familia, jajaja. Mientras tanto, observaba la interacción desde su lugar, sorprendida por la actitud juguetona y traviesa de DeLeon. Aunque no podía evitar sentir un poco de incomodidad por la forma en que se burlaba del encargado de los niños, también entendía que era parte de su peculiar personalidad y estilo de actuación. Con un gesto teatral, DeLeon anunció el comienzo del espectáculo, y de repente, desde el interior de su capa negra y naranja, surgieron 10 marionetas diferentes, cada una más colorida y animada que la anterior. Las marionetas se movían al unísono, como si tuvieran vida propia, realizando una danza hipnotizante que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Y ella no fue la excepción, completamente fascinada por el espectáculo, se sumergió por completo en la magia de las marionetas. Los movimientos gráciles y las voces cautivadoras de los títeres la transportaron a un mundo de fantasía y asombro, donde el tiempo parecía detenerse por completo. Absorta en la actuación, no se dio cuenta del paso del tiempo. El sol seguía descendiendo lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos cálidos y dorados, pero para ella, el mundo exterior había desaparecido por completo. En medio del espectáculo, cuando las marionetas cobraban vida en el escenario, una voz familiar llamó su atención. Mamá. Exclamó la nueva voz con emoción a su lado. Se giró para encontrarse con Luan, quien al fin había llegado para llevarla a casa. Rita se sintió sorprendida y feliz al ver a Luan allí. Con una sonrisa en el rostro, y abrazó a su hija con cariño. ¿Qué haces aquí, cariño? ¿Saliste antes? Preguntó, todavía maravillada por el espectáculo que acababa de presenciar. Luan explicó que había terminado antes de lo esperado, así que decidió sorprenderla al llegar antes de lo acordado, aunque su hija estaba más sorprendida de que se encontrara en el parque. Su cuarta hija más grande tomó varias de las bolsas de la compra que llevaba, y ella misma se acercó al escenario donde DeLeon continuaba con su espectáculo, solo para dejar un billete de unos $5 en el bote de limosnas que estaba en una esquina del mismo. Juntas, se despidieron en silencio del espectáculo.
Mientras conversaban animadamente, el mago y titiritero continuaban su actuación con maestría. Durante un breve momento, los ojos detrás de la máscara de Delion se movieron en su dirección con una intensidad inexplicable. Sin embargo, no notó la mirada del mago sobre ellas, absorta como estaba en su conversación. Camino junto a Luan por el camino de regreso a la van, la emoción del espectáculo de Delion aún palpable en el aire. Entonces una pregunta llegó a su mente, así que miró a su hija con una sonrisa curiosa. ¿Conocías a Delion antes de esta tarde? La castaña asintió con entusiasmo. Sí, es muy conocido en los parques de Royal Woods por sus títeres y sus actos de magia. Interesante. Dijo, su curiosidad creciendo un poco. Tiene un estilo único, ¿verdad? Definitivamente, es un maestro en su oficio. Pero sabes, mamá, tú también tienes tu propio estilo único, ¿no te parece? Sonrió ante el cumplido de su hija. Gracias, cariño. Y hablando de estilos, ¿alguna vez has hecho algún espectáculo junto a Delion? Luan negó con la cabeza, su expresión ganando tinte de tristeza y algo más. Para nada, él no quiere trabajar conmigo. Según por qué no le gusta mi tipo de comedia, ¿puedes creerlo? No le gustan mis increíbles chistes que hacen reír a todos. Con algo de duda, solo pudo asentir ante las palabras de su hija para no lastimar su orgullo de comediante. Aunque preferiría que aprendiera un poco del chico en algunos aspectos. Ejem. Se aclaró la garganta, intentando cambiar de tema. Bien, hija, regresemos a casa. Tus hermanas deben preguntarse dónde estamos. Tú manejas, yo estoy algo cansada. Está bien, mamá, no te preocupes, después de todo en la vida es pasajero menos el chofer, ¿entiendes? Tuvo que poner toda su fuerza de voluntad en su rostro para no poner los ojos en blanco por el mal chiste de su hija. Bien, ayúdame a llevar las compras a la van. Ya con todo en mano, se disponían a regresar a su vehículo. Mientras disfrutaba de un momento de conexión madre-hija. Mientras ambas bajaban las compras de la van familiar, un pensamiento repentino cruzó su mente, como un recuerdo tardío que emergió de las profundidades de su memoria. El cabello blanco de Delion. Esa característica había pasado casi desapercibida de su atención, pero ahora, un tiempo después del espectáculo, se le hacía muy extraño. ¿Por qué ahora había captado tanto su atención? ¿Qué significado podría tener? ¿Pasa algo, mamá? Preguntó Luan, notando la expresión pensativa en su rostro. Sacudió la cabeza ligeramente, tratando de apartar el pensamiento de su mente. No, nada importante. Respondió con una sonrisa forzada. Solo estaba recordando algo del espectáculo de Delion. Un detalle insignificante. La castaña asintió, aceptando la explicación con facilidad. Bueno, estoy feliz de que hayas podido disfrutarlo, es realmente sorprendente, ¿verdad? Definitivamente. Respondió, tratando de despejar su mente de la extraña sensación que la había invadido. Fue algo inolvidable. Después de despedirse de Luan, se adentró en la tranquilidad de su habitación, pero el pensamiento persistente sobre el cabello blanco de Delion seguía rondando su mente. Sabía que debía de haber algo más detrás de esa peculiar característica, pero, por el momento, el misterio permanecía sin resolver. ¿Continuará